Adaptar o Plan Revitaliza aos cabildos insulares. Ese era o motivo desta visita. A Deputación de Pontevedra recibiu a diferentes representantes do Goberno canario co obxectivo de demostrar os resultados que está a ter en toda a provincia este tratamento de biorresiduos. Estamos tendo unha repercusión co traballo que non sei se é porque estamos facendo ben, que eu agardo que sea así, ou porque estamos nunha situación en que hai poucos sitios dos que mirar ante un problema que é universal e que está sin resolver. O conselleiro de Transición Ecolóxica de Canarias mostrouse sorprendido cos avances que está a ter o Plan Revitaliza na nosa provincia e asegurou que tratarán de implantar este modelo no seu territorio, aínda que iso supoña un gran reto. El modelo Revitaliza, el proyecto Revitaliza de la Diputación de Pontevedra es un proyecto que yo sencillamente pensaba que tenía más recorrido en el tiempo y me he llevado una grata sorpresa al saber que es un proyecto que en 4 años, desde el 2015, ha conseguido unos resultados espectaculares, ¿no? Unos resultados espectaculares, y yo creo que está demostrando lo que los modelos teóricos dicen, es decir, la gestión, el verdadero problema en la gestión de los residuos se resuelve abordando de manera decidida la gestión de la materia orgánica. Y eso Pontevedra lo está demostrando la Diputación de manera práctica, lo que la teoría nos venía a decir. Co obxectivo de cumprir cos prazos marcados pola Unión Europea, José Antonio Balbuena asegurou que tratarán de adaptar o plan de xestión de biorresiduos da Deputación nos cabildos insulares. El problema de la gestión de los residuos es un problema que incumbe a todos y cada uno de los territorios, es un problema en el que no se ha tenido la valentía que se tenía que haber tenido para afrontar algo que hasta el momento era una opción y transformarlo en una obligación, y esa obligación pues, va a suponer tomar decisiones que no van a ser del agrado de algunos. Por ejemplo, en Canarias vamos a adelantar la aplicación de la Directiva Europea de Reducción de Plásticos, un grupo de plásticos de un solo uso, del 3 de julio del 2021 al 1 de enero del 2021. Y así con otras muchas medidas. Queremos empezar, mediante la Ley de Cambio Climático, a que la recogida selectiva sea ya una obligación para todos y cada uno de los domicilios en cada uno de los 88 municipios de la isla. O obxectivo do Goberno canario é que cada cabildo teña o seu propio plan de tratamento de materia orgánica en apenas un ano.